Mi esposa me pidió ir a una cena romántica con un hombre desconocido, pero mi cruel respuesta la dejó pálida. Simplemente le di sus maletas y le dije, puedes irte, pero no vuelvas. No grité ni lloré, simplemente terminé con todo lo que una vez fue nuestro. Se fue, pensando que experimentaría algo mejor. Pero el hombre desconocido solo quería una noche y pronto desapareció. Sola, descubrió el peso de sus propias decisiones. Yo seguí adelante, a mi propio ritmo, y encontré un nuevo amor, uno que me ofrece paz, respeto y un cariño que no requiere pruebas. Meses después, intentó acercarse a mí. La miré con compasión y le dije, te he perdonado, pero ese capítulo ya quedó atrás. Ella se quedó con la ausencia, yo con la libertad de empezar de nuevo. Nunca imaginé que esa noche, que empezó con una simple petición suya, terminaría como el punto final de la historia que ambos juramos escribir juntos. Todo era tan tranquilo, y quizás por eso dolió tanto. El dolor más profundo no es el que viene con los gritos, sino el que viene con el silencio. Me miró con frialdad practicada, casi esperando que suplicara, que perdiera el control, que llorara. Pero simplemente le dije que podía irse. Ya no tenía sentido intentar aferrarme a alguien que llevaba mucho tiempo en otra vida, aunque vivieran en la misma casa. Vi, en el reflejo del espejo del pasillo, el momento exacto en que se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Y, sin embargo, se fue. Es curioso cómo la traición no empieza en la cama de un hotel. Empieza antes. Empieza en la pequeña distancia entre nuestras miradas, en la ausencia de preguntas sencillas, en el roce que se convierte en obligación, en el beso que sabe insípido. Empieza en el enseguida vuelvo, que nunca vuelve igual. Me di cuenta de que la estaba perdiendo mucho antes de esa cena. Pero como todo hombre enamorado, me negué a aceptarlo. Pensé que era solo una fase. Que el tiempo lo arreglaría. Que el amor triunfaría. Amor, ay, ese tonto que se aferra a las migajas pensando que siguen siendo un festín. Y quizá fui ese tonto durante demasiado tiempo. Creí que el amor bastaba. Que los recuerdos, los planes, el esfuerzo, bastarían. Pero no fue así. La noche que se fue, no dormí. Tampoco lloré. Me quedé en el pasillo durante horas, mirando el vacío donde antes se habían esparcido maletas, abrigos y perfumes. Me senté en el sofá donde habíamos visto películas, ahora solo se oía el ruido blanco de la tele. El silencio en la casa era ensordecedor. E incluso allí, en medio de una ausencia tan tangible, solo sentí una cosa, alivio. Sí, el amor no había muerto, pero se había cansado de pedir ayuda por sí solo. Y ese era el alivio, saber que ahora la herida por fin podía empezar a sanar. Aunque doliera. Fue a experimentar lo que creía que era el amor. El hombre misterioso que parecía más interesante que la rutina, más emocionante que los domingos en pijama, más atractivo que la lucha por mantener un hogar. Y él, como tantos que aparecen prometiendo el mundo, desapareció antes del desayuno. Una noche fue suficiente. Una sola noche. Y lo que ella había desperdiciado en años, él lo descartó en horas. Apostó todo a un sueño y despertó en una pesadilla de silencio. La diferencia entre la fantasía y el amor verdadero se le presentó de la manera más cruel: el amor verdadero no seduce, perdura. No brilla todo el tiempo, pero nunca se desvanece. El otro, el desconocido, era solo el reflejo de un deseo pasajero, y ella se enamoró perdidamente. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni disculpas. Ella quería ocultar su vergüenza, y yo se lo permití. Lloré en silencio. Miré fotografías, escuché las canciones que le encantaban, repasé mentalmente las conversaciones en las que intenté salvarla del abismo y ella decidió saltar. Pero no me culpaba. Por primera vez en meses, quizá años, supe que había hecho todo lo posible. El amor que le ofrecí no fue insignificante. Fue completo, constante y leal. Y por si fuera poco, la culpa no era mía. Unas semanas después, apareció. Esperaba encontrar a un hombre destrozado. Pero me vio de pie. Me vio en paz. Me vio con ojos serenos y una postura firme. Intentó sonreír, quizá esperando una muestra de afecto oculto.
Pero lo único que yo sentía era respeto. Respeto por la historia que compartíamos, pero ya no amor por lo que ella había destruido. En ese instante, comprendió lo que había perdido. No era un hombre. Era un hogar. Era un silencio reconfortante, una presencia que solo exigía verdad. Y ella había cambiado todo eso por un instante de ilusión. Recuerdo claramente el día que me vio caminando con otra mujer. No la vi de inmediato, pero sentí su mirada. Y en esa mirada, había un dolor que conocía. Una mezcla de arrepentimiento y ausencia. Se escondió detrás de una farola, como si observara un fantasma del pasado. Pero no era un fantasma. Era yo. Viva. Y finalmente, feliz. La sonrisa que conocía había regresado, pero ya no era suya. La risa, el brillo en sus ojos, el roce de sus manos, todo era igual que antes, pero ahora pertenecía a otra persona. Y eso, en sí mismo, era el castigo más cruel. No por el dolor, sino por la silenciosa comprensión de que ciertas cosas, una vez perdidas, nunca vuelven a tener el mismo sabor. Un día me escribió. Una simple petición de perdón. Un intento de decir que me extrañaba. Pero yo ya no la extrañaba. Me había extrañado a mí mismo durante mucho tiempo. Y ahora que me había reencontrado, no pensaba renunciar a la paz que había construido. Perdoné, sí. No por ella, sino por mí. Porque cargar con odio es quedarse atrapado. Y ya era libre. El dolor de la traición no es solo la confianza rota. Es el tiempo perdido. Las noches que estuviste presente mientras la otra persona no estaba. Son los abrazos que diste por costumbre, los besos que sabían a fin. Es mirar a alguien y saber que su alma ya no reside allí. Pero también está en la fuerza que surge después. En la reconstrucción que llega cuando el dolor se calma. En el amor que surge cuando dejas de mendigar por migajas. Hoy, miro atrás y lo veo con claridad, no perdí a una esposa. Perdí a alguien que ya no estaba conmigo. Pero recuperé al hombre que era antes de intentar salvar a alguien que no quería ser salvado. Y gané a alguien nuevo, alguien que me ama de verdad. Que me elige cada día, sin necesidad de que demuestre mi valía con cada gesto. Alguien que no cambiaría lo que tenemos por una promesa vacía. Ella, a su vez, se quedó con los recuerdos. Con las fotos guardadas. Con los «y sí», que nunca tendrán respuesta. Con el anhelo de algo que destruyó con sus propias manos. Y yo, me quedé con la libertad de empezar de nuevo. Pero lo que ella nunca supo, y quizá nunca lo sepa, es lo que hice esa misma noche, después de que se fuera. Lo que encontré, donde estaba y lo que finalmente me liberó de esa historia. La respuesta a eso, es algo que nadie ha descubierto aún. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguno, ¿qué tipo de traición se idealiza o justifica? Todas las historias son ficticias, pero están inspiradas en la vida real y conllevan una dolorosa verdad: la infidelidad destruye, duele y tiene un alto costo. Nuestro objetivo es mostrar, sin filtros, las verdaderas consecuencias de las malas decisiones. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es más que una historia, es una advertencia. Respira hondo. Se avecina un drama impactante sobre el amor, la pérdida y el arrepentimiento. Se llamaba Daniel y durante mucho tiempo creyó que el amor era, ante todo, un lugar seguro. Era de esos hombres que no prometían el mundo, sino que ofrecían lo más importante: presencia, respeto y constancia. A sus 34 años, trabajaba como analista de datos en una empresa tecnológica, llevaba una vida organizada, sin excesos, y lucía una sonrisa discreta, de esas que no buscan impresionar a nadie, sino que irradian tranquilidad. Era reservado, pero observador. Escuchaba más de lo que hablaba. Era práctico, pero tenía un lado romántico que pocos conocían y que, cuando afloró, lo sorprendió incluso a él. Creía que el amor se demostraba en la vida cotidiana, no en las actuaciones. Amaba en silencio, pero profundamente. Ese era el tipo de amor que yo podía ofrecer. Se llamaba Emily y parecía surgida de un lugar donde la belleza se forjaba con delicadeza. Tenía un brillo ligero en la mirada, una risa fácil y una energía que, al entrar en una habitación, no pasaba desapercibida.
Trabajaba como diseñadora de interiores y le apasionaba todo lo relacionado con la estética, la organización y las sensaciones. Tenía sensibilidad artística y un carácter naturalmente cautivador. Sabía escuchar, pero hablaba con pasión de todo lo que amaba. Era intensa, pero albergaba una inseguridad silenciosa, casi imperceptible. Tenía un corazón enorme, pero exigía ser recordada. Necesitaba afecto, no solo en los sentimientos, sino en la demostración de los mismos. Valoraba lo cotidiano, pero también ansiaba un toque de novedad, un respiro de la rutina. Y fue en este punto intermedio entre la tranquilidad y el deseo que ella y Daniel se conocieron. El comienzo de su relación estuvo marcado por un encuentro anodino, una tarde lluviosa, un café casual y una conversación que se alargó más de lo que el tiempo permitía. En ese momento, no sabían que ese café lo cambiaría todo. No hubo frases impactantes ni promesas inmediatas. Pero había una extraña paz entre ellos, como si el mundo hubiera bajado el volumen solo para que pudieran escucharse mejor. La conexión era sutil pero firme. No empezó como un rayo, sino como una vela encendida en una habitación oscura. Poco a poco, la luz se apoderó de ellos. Y la dejaron crecer. Durante los primeros meses, su relación parecía perfectamente equilibrada. Daniel era estable, tranquilo y paciente. Emily era sensible, creativa y espontánea. A él le cautivaba cómo ella veía la belleza en todo, desde una taza de porcelana antigua hasta los colores de un atardecer reflejado en una ventana cualquiera. Ella se sentía segura de su constancia, de sus gestos sencillos y seguros, como recogerle el coche los días de lluvia o prepararle café antes de despertarse. Se complementaban. O al menos, eso creían. Y quizá lo hicieron, por un tiempo. Construyeron una vida juntos sin grandes exageraciones, pero con pequeños detalles. Alquilaron un apartamento espacioso en una zona tranquila, con un balcón donde ella plantaba hierbas y flores, y él pasaba las tardes leyendo tranquilamente con una taza de té a su lado. Decoraron el espacio con toques de ambos, el minimalismo de él y los delicados detalles de ella. Sus rutinas se integraron sin esfuerzo. Compartían tareas, cocinaban juntos, hacían excursiones de fin de semana y creaban pequeños pero significativos rituales. Todos los viernes, por ejemplo, había vino y una noche de cine al azar. Todos los domingos por la mañana, ella hacía panqueques mientras él preparaba la lista de reproducción de la semana. Allí, en ese espacio, había algo que muchos llamarían estabilidad emocional. Y durante mucho tiempo, eso fue exactamente lo que fue. Pero, como casi todo en la vida, la estabilidad empieza a generar silencios que, al malinterpretarse, pueden convertirse en muros. Y fue en ese momento que, sin darse cuenta, empezaron a distanciarse sin moverse de un lado a otro. No hubo peleas. No hubo discusiones acaloradas. Solo una pequeña distancia que crecía con gestos cotidianos. Él, inmerso en el trabajo y en la búsqueda de mantener la estructura que habían construido, ella, cada vez más extrañaba una conexión más vibrante, una atención que no fuera meramente funcional. Él creía que era cariñoso al encargarse de todo con responsabilidad. Ella sentía que la olvidaban en los detalles. Daniel notó algunos cambios en ella. Emily estaba más callada, más reflexiva. Pasaba más tiempo con el teléfono, a veces sonriendo para sí misma, pero cuando él le preguntaba, respondía con un nada, lo cual no era cierto, pero tampoco era fácil de cuestionar. Él respetaba su espacio, siempre lo había hecho. Nunca fue controlador, nunca quiso invadir nada que no le ofrecieran. Pero en su interior, una incomodidad silenciosa empezó a crecer. Intentó compensarlo con más dedicación, más organización, más estabilidad. Creía que manteniendo una base sólida, todo se mantendría en pie. Lo que no sabía es que lo que ella más deseaba en ese momento era ser escuchada con el corazón, no solo con atención práctica. Emily, por otro lado, se encontraba sumida en un conflicto interno que apenas podía comprender. Amaba a Daniel, de eso no había duda. Pero echaba de menos algo que no podía identificar. Era como si, con él, tuviera todo lo necesario para ser feliz, sin embargo, algo en su corazón ansiaba más. Un más, que no podía explicar, y que la hacía sentir desagradecida, culpable, confundida. Intentó ocultarlo, intentó convencerse de que era solo una fase.
Pero las preguntas crecían en su interior: ¿es esto todo lo que hay? ¿De verdad así es como se debe mantener el amor? ¿Y si me estoy desvaneciendo poco a poco? ¿Y si él ni siquiera se da cuenta? La casa seguía organizada. Seguían haciendo panqueques los domingos. Pero algo había cambiado, aunque sutilmente. La música del desayuno ahora sonaba a un volumen más bajo. Las conversaciones durante la cena eran más rápidas. El toque antes de acostarse era automático, no un gesto intencional. Daniel, incluso sin comprenderlo del todo, sentía que había perdido algo, pero aún no podía identificar qué era. Intentó reconectar con ella, sugiriendo viajes, dándole sorpresas sencillas, pero había una distancia en sus ojos que dolía, como un grito silencioso. Y ella, incluso al alejarse, esperaba que él la acercara. Pero ninguno de los dos sabía cómo hacerlo sin parecer desesperado. Y el silencio se volvió habitual. Con el tiempo, otros elementos empezaron a sustituir lo que una vez fue un vínculo estrecho. Nuevos amigos, nuevos entornos, más tiempos separados. Emily empezó a salir más a menudo. Pasaba la noche en eventos, reuniones y cafés con colegas que él no conocía. Daniel intentaba disimular su incomodidad, siempre era comprensivo. Pero cada nuevo nombre que ella mencionaba le recordaba que, poco a poco, lo estaban reemplazando, no por otra persona, sino por una versión de la vida en la que ya no encajaba. Y, sin embargo, no reaccionaba. Quizás por miedo. Quizás por orgullo. O quizás porque, en el fondo, seguía creyendo que todo encajaría, como siempre. Mientras tanto, intentaba convencerse de que necesitaba espacio, aire, algo que la hiciera sentir viva de nuevo. Aún no sabía si ese algo era un nuevo proyecto, un nuevo círculo social o simplemente encontrarse fuera del rol de esposa ideal. Lo cierto es que Emily se debatía entre la lealtad a todo lo que habían vivido juntos y la inquietud que la embargaba últimamente. Daniel, por su parte, seguía intentando mantener lo que habían construido. Creía que el amor verdadero también pasaba por fases silenciosas, y que la supervivencia formaba parte del proceso. Aún no sabía que la calma que tanto apreciaba sería precisamente lo que ella interpretaría como desinterés. Permanecieron juntos. Vivían bajo el mismo techo, compartían comidas, cuentas, compromisos y fines de semana. Pero la verdad es que ya no compartían la misma época. Mientras él miraba el futuro con esperanza, ella miraba el presente con ansiedad. Mientras él creía que el amor estaba en las pequeñas cosas, ella sentía que se perdía en ellas. Y fue en ese vacío de sentimientos no expresados donde finalmente se instaló la distancia, silenciosa, cómoda y peligrosa. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que el punto de quiebre ya se había empezado a formar. Estaban a punto de tomar una decisión. Una acción aparentemente pequeña tendría el poder de cambiarlo todo. Y cuando ese momento llegara, nada de lo que habían experimentado hasta entonces sería suficiente para evitar su caída. La pregunta sigue siendo, ¿qué sucede cuando el amor no muere, sino que simplemente ya no encuentra un lugar para existir? Daniel empezó a notar las señales con mayor claridad cuando los domingos se volvían demasiado tranquilos. Emily, antes tan absorta en las pequeñas tradiciones que habían creado juntos, ahora se distraía con el teléfono mientras el olor a panqueques aún inundaba la cocina. Su mirada parecía distante, como si su mente estuviera siempre en otra parte. Intentó no tomárselo como algo personal, pero en el fondo, presentía que algo estaba cambiando, más grave de lo que quería admitir. Durante semanas, ignoró la sensación de estar perdiendo terreno en su vida. Quizás por miedo a afrontar la verdad, o quizás porque aún albergaba la esperanza de que todo volviera a la normalidad. La esperanza es lo que impulsa a muchos hombres a soportar lo insoportable, y Daniel no era la excepción. La comunicación entre ellos se había vuelto algo natural. Eran solo frases cortas, preguntas sobre horarios, facturas, listas de la compra. Los momentos de conexión emocional escaseaban como el agua en una sequía. Emily, por su parte, se hundía cada vez más en una búsqueda silenciosa de algo que quizá ni siquiera sabía cómo nombrar. Empezó a salir más por la noche, siempre con excusas que parecían demasiado razonables como para cuestionarlas. Eventos de trabajo, cenas de networking, reuniones con compañeros de proyectos paralelos. Daniel confiaba en ella, siempre lo había hecho.
Pero también empezó a notar un cambio en su aspecto, en sus caricias, o mejor dicho, en la falta de ellas. Echaba de menos cosas que antes eran naturales, el beso prolongado al llegar a casa, el abrazo espontáneo a mediodía, las risas que brotaban sin motivo. Una noche, al llegar temprano a casa del trabajo, la encontró sentada en el sofá, riéndose para sí misma mientras escribía en el móvil. Ella se sobresaltó al verlo, cerró la pantalla rápidamente y forzó una sonrisa que él comprendió que era falsa. No preguntó nada. Simplemente dejó las llaves en la encimera y se fue a duchar. La confianza que siempre había sido sólida como el hormigón empezó a mostrar grietas invisibles. Empezó a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La ropa nueva, el maquillaje que no solía usar entre semana, la frecuencia con la que cambiaba de perfume. Pero incluso con todas estas pistas, Daniel se negaba a sospechar nada más grave. Prefería creer que era solo una fase de redescubrimiento, que se estaba buscando a sí misma y que, de alguna manera, esto todavía los incluía. Pero había noches en las que ya no dormía en casa. Decía que eran eventos que terminaban demasiado tarde para volver. Que era más práctico dormir en casa de un amigo. Y él, incluso con el corazón apesadumbrado, aceptaba sin rechistar. Se guardaba para sí su incomodidad, sus celos, su angustia. Porque nunca quiso ser el tipo de hombre que asfixia. Nunca quiso ser el controlador. Y porque, en el fondo, todavía quería creer que Emily era, sobre todo, leal. Pero la distancia crecía. Y ella, incluso físicamente presente, estaba cada vez más ausente. Pasaba horas en llamadas telefónicas que terminaba bruscamente cuando él entraba en la habitación. Apartaba la mirada cuando intentaba hablar de su relación. Rechazaba el afecto con excusas vacías. La conexión que una vez fue sólida ahora estaba hecha de hilos frágiles y mal tejidos. Hasta que un día, Emily pidió hablar. Estaban en la sala, la luz del atardecer entraba a raudales por las ventanas, dándole a la escena un aspecto demasiado tranquilo para lo que estaba por venir. Ella se sentó con manos temblorosas, evitando mirarlo a los ojos, y dijo que necesitaba ser honesta. Dijo que había conocido a alguien. No podía explicar cómo ni cuándo, pero sentía que necesitaba experimentarlo. Que no se trataba de falta de amor, sino de la necesidad de reconectar consigo misma. Que no quería mentir más, ni fingir una normalidad que ya no existía. Y finalmente, dijo que ese hombre, alguien a quien ni siquiera conocía de nombre, la había invitado a cenar. Una cena romántica. Y que quería ir. Que necesitaba ir. Y que esperaba que él la entendiera. Daniel no dijo nada. No gritó ni lloró. Simplemente se levantó, fue al dormitorio, abrió el armario y empezó a sacar la ropa con calma. Dobló cada prenda con una calma que, en cualquier otro momento, podría haberse interpretado como frialdad. Metió todo en 2 maletas. Apartó los zapatos, los perfumes, los recuerdos. No había rabia en sus ojos, solo un dolor reprimido, profundo, pero silencioso. Regresó a la sala, dejó las maletas junto a la puerta y, con voz firme, dijo simplemente, puedes irte, pero no vuelvas. Y luego se fue. Caminó por la calle como si le hubieran arrancado el mundo de los pies. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí ahora mismo. Cada rincón de esa casa se había convertido en un campo de batalla. Y necesitaba aire. Esa noche, no durmió en casa. Fue al apartamento de un viejo amigo, alguien que no hacía preguntas, solo ofrecía silencio y café caliente. Se sentó allí, en el balcón, viendo pasar las luces de la ciudad como si el mundo siguiera su curso normal. Pero el suyo estaba en ruinas. La traición dolía no solo por el acto, sino por todo lo que ella simbolizaba. Por todo el esfuerzo que había hecho, por cada gesto de amor que se había vuelto insignificante ante su decisión. Se sintió descartado, intercambiado por algo que ni siquiera sabía qué era. Y, sobre todo, se sintió tonto. Tonto por confiar ciegamente. Por amar en silencio, pensando que eso sería suficiente. Por creer que el respeto sería correspondido. En los días siguientes, la casa se sintió como un museo de un pasado demasiado reciente para ser historia, pero demasiado lejano para seguir presente.
Los espacios que una vez le habían pertenecido estaban vacíos. Los olores, los objetos, los ecos de risas, todo se había desvanecido de golpe. Empezó a vivir en piloto automático. Trabajo, casa, silencio. Evitaba hablar de ello. Cuando sus amigos preguntaban, simplemente decía que se estaban tomando un descanso. Pero en el fondo, ya sabía que no había más tiempo que perder. Su decisión era clara. E irreversible. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que esta traición escondía algo más que un simple deseo de novedad. Había algo detrás. Un secreto aún por revelar. Algo que, cuando saliera a la luz, cambiaría por completo la perspectiva de los acontecimientos. Emily, por su parte, continuó con lo que creía ser libertad. Se sentía ligera, libre, emocionada. El hombre del que se había enamorado era nuevo, diferente, misterioso. La relación tenía un aire de aventura, de novedad, de todo lo que había extrañado últimamente. Se convenció de que era amor. De que simplemente seguía su corazón. De que Daniel, a pesar de todo, era historia. Pero su conciencia, incluso silenciada, empieza a hablar de madrugada. Y el vacío que creía haber dejado atrás reapareció al comprender que no todas las promesas tienen peso. Daniel no la buscó. No le escribió ni le pidió explicaciones. Había aprendido, a las malas, que no siempre vale la pena luchar por alguien que decide irse. Empezó a dedicarse a sí mismo. Poco a poco, redescubrió pequeños placeres, como pasear al atardecer, cocinar platos que siempre había querido probar, reencontrarse con viejos amigos. Aunque el dolor estaba presente, había dignidad en su forma de seguir adelante. No buscaba venganza ni deseaba daño. Pero tampoco aceptaba migajas. Hasta que un día, Emily reapareció. Apareció en la puerta como si no hubiera pasado el tiempo. Sus ojos se llenaron de algo que él conocía muy bien, arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Daniel no era el mismo. Y ahora tenía algo que decir. Algo que no era solo perdón ni una súplica por su regreso. Era algo más. Una verdad que había mantenido oculta y que finalmente necesitaba ser dicha. Pero lo que tenía que revelar aún era desconocido para todos. Y cuando saliera a la luz, no sería solo un detalle del pasado. Sería el detonante de algo mucho mayor. Algo que lo cambiaría todo. Daniel estaba en el supermercado cuando llegó el mensaje. 3 palabras en la pantalla encendieron una llama que creía ya extinguida: necesito verte. Por un segundo, consideró ignorarlo, fingir que no lo había leído, seguir empujando el carrito por los pasillos como si la notificación no cargara con el peso de meses de silencio. Pero algo en su pecho se encogió. No era anhelo. Era inquietud. Había algo en el tono de esas palabras que lo hacía sentir diferente. Frágil. Asustado. No era una disculpa ni un intento de reconciliación. Era algo más profundo. Algo que no podía nombrar, pero que debía afrontar. Respiró hondo, dejó la cesta medio vacía y se fue sin comprar nada. Se encontraron en el parque donde solían pasear al final de las tardes. El mismo lugar donde, 2 años atrás, ella le había dicho que lo amaba por primera vez. Ahora, el viento frío que cortaba entre los árboles parecía anunciar que nada volvería a ser igual. Emily estaba sentada en su banco de siempre, abrazándose a sí misma, con los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Al verlo, se levantó lentamente, como si la culpa la agobiara. Daniel se detuvo a unos pasos. No había dolor en su rostro, ni dulzura. Era un hombre en paz, pero dispuesto a escuchar, y quizás, esta vez, también dispuesto a irse para siempre. Intentó sonreír, pero no lo logró. El silencio se prolongó hasta que finalmente comenzó a hablar. Dijo que sabía que no tenía derecho a pedir nada. Que no esperaba perdón, ni retribución, ni empatía. Que simplemente necesitaba decir la verdad porque ya no podía soportarlo sola. Daniel la escuchó atentamente, pero sin interrumpirla. Cada palabra caía como gotas en un lago ya en calma, rompiendo la superficie pero sin hundirse. Explicó que el hombre con el que estaba involucrada no era solo un extraño que apareció en su vida.
Dijo que no lo había conocido en un evento, como había dicho. Dijo que él la buscó directamente. Que sabía exactamente quién era. Y que, todo el tiempo, tuvo un solo objetivo, usarla para llegar a Daniel. Daniel frunció el ceño, sin comprender. Ella continuó. Dijo que meses antes de la ruptura, este hombre se le había acercado en una exposición de arte. Era encantador, atractivo y le decía todo lo que debía decir. Parecía interesado en ella, pero con un cariño que la hacía sentir especial. Emily, todavía confundida por todo lo que sentía en ese momento, le permitió acercarse. Pensó que era suerte, destino, algo nuevo y emocionante que emergía en medio de la monotonía de su rutina. Pero la verdad era mucho más amarga. La verdad es que este hombre ya conocía a Daniel. No personalmente. Pero conocía su nombre, su rostro, su pasado. Era el exmarido de la mujer con la que Daniel había estado involucrado años atrás, antes de conocer a Emily. Una vieja historia, casi olvidada, una relación breve que no terminó mal, pero que aparentemente dejó su huella en el otro lado. Emily dijo que descubrió todo esto semanas después de cenar. Cuando el hombre, ya distante y desaparecido, publicó una vieja foto en línea, un marco roto, con una foto de su exesposa junto a Daniel. El pie de foto era directo, el ciclo se cierra. Fue entonces cuando empezó a atar cabos. Las preguntas que le hacía, los sutiles comentarios sobre la vida de Daniel, el interés casi obsesivo en los detalles de su pasado. El hombre lo había planeado todo. Se acercó a ella no por atracción, sino por venganza. No quería construir nada, solo destruir. Y lo logró. Daniel dio un paso atrás. Se le revolvió el estómago. El nombre de la mujer de su pasado le vino a la mente de golpe. Una relación fugaz y lejana que terminó porque ella seguía involucrada emocionalmente con su ex. Nunca imaginó que, años después, seguiría teniendo consecuencias. Y peor aún, nunca imaginó que alguien fuera capaz de planear algo tan cruel. Emily continuó, diciendo que al principio no quería creerlo. Que pensó que era una coincidencia, una ilusión. Pero cuando intentó contactar con el hombre de nuevo, solo recibió un mensaje como respuesta: ahora entiendes lo que es ser descartado. Y nada más. Desapareció. Daniel guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. El viento sopló con más fuerza y, por un instante, todo a su alrededor pareció detenerse. Se giró, dio unos pasos, se pasó la mano por el pelo y respiró hondo antes de decir nada. Cuando por fin habló, su voz era firme pero quebrada. Dijo que nada de eso cambiaba lo que ella había hecho. Que, independientemente de las motivaciones del otro hombre, ella había decidido irse. Que lo había traicionado no por presión, sino porque así lo había querido. Que había cedido porque así lo quería, no porque la hubieran engañado. Que no había sido una víctima, sino una cómplice. Emily lloró. Dijo que lo sabía. Que no estaba allí para disculparse ni justificarse. Pero que necesitaba contárselo todo porque cargar con esa verdad la estaba destruyendo. Dijo que lo había perdido todo por una decisión impulsiva, y que peor que la ausencia de Daniel era saber que ahora la veía como menos de lo que era. Intentó tocarlo. Él retrocedió. Dijo que ya lo había perdonado, pero que eso no significaba olvidar. Y que, sobre todo, él ya no era el mismo. Y ella tampoco. Sus últimas palabras fueron casi un susurro. Dijo que comprendería si él no quería volver a verla. Pero que si alguna vez volvía la vista atrás y pensaba en ella, no sería con ira. Simplemente debía recordar que ella la amaba, aunque fuera mal, aunque fuera equivocadamente, aunque fuera demasiado tarde. Daniel simplemente respondió que la recordaría. No a ella, sino a sí mismo. El hombre que era, lo que sentía, lo que aprendió. Y que, por eso, estaba en paz. Se dio la vuelta y se alejó. Sin dramas, sin mirar atrás. Mientras caminaba, sentí que se me aceleraba el corazón. La verdad había salido a la luz. La traición ahora tenía nombre, rostro e intención. Pero ya no importaba. El dolor había cumplido su propósito. Y ahora, por fin, estaba listo para empezar de nuevo. Y al otro lado,
En un frío banco del parque, una mujer lloraba por lo que había perdido. No solo su amor, sino la versión de sí misma que existía cuando aún era digna de él. Daniel no regresó a casa inmediatamente después de aquella conversación. Sus pasos lo llevaron por calles que no eran más que sombras en su memoria. Entró en un pequeño y antiguo café, donde el olor a pan fresco parecía competir con el amargo aroma del café recién hecho. Se sentó a la mesa del fondo, pidió un expreso fuerte y se contempló el reflejo en la ventana, donde la ciudad se movía con indiferencia, mientras que en su interior todo se había reorganizado. No era tristeza, ni rabia. Era una especie de vacío sereno, como si la tormenta hubiera pasado, dejando solo silencio a su paso. Ese silencio que perturba porque sabes que, después, la vida vuelve a empezar o se derrumba. Esa tarde, supo que se enfrentaba a esa decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, decidió empezar de nuevo. Al otro lado de la ciudad, Emily llegó a casa como si entrara en territorio desconocido. El espacio era el mismo, pero todo se sentía fuera de lugar. Las paredes eran más estrechas, los objetos parecían observarla con prejuicios, e incluso el espejo del baño le mostraba un rostro que ya no reconocía. Cada rincón guardaba un recuerdo que ahora dolía. La lámpara que Daniel había arreglado cuando ella la rompió sin querer. Las plantas del balcón que regaba cada mañana cuando ella se olvidaba. El sofá donde compartían películas mudas y palomitas de maíz demasiado saladas. Todo seguía allí. Excepto él. Se sentó en el suelo de la sala, cruzó los brazos sobre las rodillas y dejó que las lágrimas cayeran sin control. No lloraba por su ausencia, sino por todo lo que había enterrado con sus decisiones. Lloraba por la mujer que había sido cuando tuvo a alguien a su lado que la amaba incluso en los días en que no sabía cómo amarse a sí misma. Pasaron 2 días sin contacto. Emily no le envió mensajes ni le llamó. Respetó el espacio que él le había impuesto con el silencio de su despedida. Daniel, por su parte, se sumergió en la vida con una intensidad que ni siquiera él había conocido. Volvió al gimnasio, se reencontró con viejos amigos, retomó proyectos personales abandonados por falta de tiempo y se permitió explorar un mundo donde Emily ya no era el centro. No buscaba distracción, sino reconstrucción. Estaba reaprendiendo a ser un todo, no solo la mitad de una pareja. Y fue en este proceso que conoció a Olivia. Una mujer de presencia amable, pero firme en su hablar. Con una mirada sincera y una risa que parecía envolver a la sala. Se conocieron por casualidad en un curso de fotografía que él había decidido tomar por impulso. Intercambiaron miradas, palabras, sonrisas, y poco a poco, construyeron una conexión sin prisas. No había urgencia. No había comparaciones. Solo 2 adultos permitiéndose existir uno frente al otro sin el dolor del pasado como equipaje, sino solo como cicatrices. Con Olivia, Daniel no necesitó explicar lo que había vivido. Ella no pidió justificaciones, simplemente se ofreció a escuchar. No invadió, simplemente se hizo presente. Y así, día tras día, encontró una nueva versión de sí mismo, más ligero, más maduro, más atento. No había rastro de desesperación por aceptar. Hubo un intercambio. Era diferente a todo lo que había experimentado antes. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y eso, en sí mismo, fue liberador. Olivia no llenó el espacio dejado por Emily. Creó un nuevo espacio. Uno que él nunca imaginó que existiría. Emily, mientras tanto, se enfrentó a la realidad con una brutalidad que la dejó sin aliento. Empezó a comprender la presencia de Daniel en cada detalle de su vida. No como un hombre perfecto, sino como alguien que eligió amar incluso en los días en que a ella le costaba amar. Comprendió, demasiado tarde, que el amor no se trata de novedad ni de emoción constante. Se trata de seguridad, de tener un lugar al que regresar al final del día. Intentó mantenerse ocupada, intentó salir, conocer gente nueva, pero todo parecía demasiado pálido comparado con la profundidad de lo que una vez tuvo. Y lo más cruel fue saber que lo había destruido todo con sus propias manos, creyendo que solo se buscaba a sí misma. Fue en una tarde nublada que sus caminos se cruzaron de nuevo. Daniel salía de una librería con Olivia cuando Emily los vio a lo lejos.
Se detuvo al otro lado de la calle, entre pasos apresurados y bocinazos impacientes, y los observó unos segundos. Vio cómo se reía de algo que él decía. Cómo tocaba el brazo de Olivia con naturalidad. Cómo ambos parecían estar justo donde querían estar. Y allí, en medio del caos de la ciudad, Emily lo comprendió todo. Ya no necesitaba una conversación, una petición, una explicación. Su pasado había seguido adelante. Y su presente ya no la incluía. Días después, ocurrió lo inesperado. Emily recibió una carta. Escrita a mano, con la caligrafía que también conocía. Daniel la había dejado en su edificio, con el conserje. Dijo que no quería empezar una nueva conversación, que solo necesitaba poner por escrito lo que llevaba cargando tanto tiempo. Dijo que la perdonaba, no porque lo que hiciera fuera aceptable, sino porque aferrarse a la ira significaría quedarse atrapado en algo que ya no lo definía. Dijo que deseaba que ella pudiera encontrar la paz que tanto buscaba. Esperaba que algún día pudiera recordar todo lo que habían compartido sin dolor, pero con respeto. Y ahora, había encontrado lo que siempre había deseado, alguien a quien no necesitara que lo convencieran para que se quedara. Emily leyó la carta decenas de veces. Cada frase era como un espejo, revelando no solo su generosidad, sino también la inmadurez de sus decisiones. Lloró en silencio, no porque quisiera volver, sino porque finalmente comprendió cuánto había perdido. Y esta comprensión fue lo que la impulsó a marcharse para siempre. Él guardó la carta en una caja, junto con los pocos recuerdos que le quedaban. Era hora de seguir adelante, no porque aún albergara esperanzas, sino porque necesitaba encontrar un nuevo sentido a su vida. Daniel siguió adelante con su vida con facilidad. Con Olivia, descubrió el placer de empezar de cero poco a poco, de construir algo real sin tener que cargar con viejas cargas. Aprendió que el dolor lo transformaba, pero no lo definía. Y que el amor, en última instancia, se trata menos de intensidad y más de constancia. Se trata de estar ahí, día tras día, incluso cuando el mundo exterior parece desmoronarse. Olivia no pidió promesas, pero ofreció su presencia. Y él, por primera vez, se sintió exactamente donde debía estar. Años después, una tarde cualquiera, Daniel se cruzó de nuevo con Emily. Fue breve. Un café, una esquina, una mirada. Ella sonrió dulce y un poco triste. Él le devolvió la sonrisa con respeto. No hubo dolor ni deseo. Solo un capítulo cerrado. Y, tal vez, un entendimiento silencioso entre ellos. Algunas historias no terminan con un punto, sino con elipses que el tiempo, poco a poco, borra. Emily siguió adelante con su ausencia. Daniel, con su libertad. Ambos, con la certeza de que el amor, mal cuidado, no muere, solo cambia de manos. Su breve encuentro en aquella cafetería, años después de su ruptura, fue como el eco lejano de una vida que, aunque real, ya no les pertenecía. No hubo conversación, ni intentos de redención, solo una mirada que cargaba con todo lo que había sido y todo lo que nunca volvería a ser. Emily siguió caminando, con los hombros encorvados por el peso de lo que el tiempo no había sanado, y Daniel permaneció donde estaba unos segundos, no por duda, sino por respeto a la historia que los había formado, aunque luego los hubiera desgarrado en direcciones opuestas. En ese momento, quedó claro que ya no se trataba de perdón ni de resentimiento, sino de la inevitable comprensión de que ciertas heridas se convierten en cicatrices que ya no duelen, pero que tampoco desaparecen. Daniel regresó a casa con una bolsa de pan y flores que a Olivia le gustaba dejar sobre la mesa los fines de semana. La vida con ella era sencilla, pero tenía una profundidad serena, construida no sobre promesas extravagantes, sino sobre una presencia diaria y genuina. Aún así, ese día, algo en su interior se agitó. No era anhelo. Era una reflexión involuntaria. La imagen de Emily caminando sola por la acera, su tímido asentimiento, su sonrisa casi avergonzada, todo esto le hizo comprender que el ciclo que creía ya terminado aún podría tener una última vuelta por dar. Olivia lo esperaba en casa, con el pelo recogido al azar, un libro en la mano y los pies descalzos sobre el sofá. Él entró, le entregó el pan, la besó en la frente y se sentó a su lado. No dijo nada sobre el encuentro. No para ocultar nada, sino porque sabía que no había nada más que decir. Algunos dolores son solo tuyos. Emily,
por su parte, caminaba por las calles con los pasos cortos de quien no sabe a dónde va. Tras el reencuentro, cayó la noche y entró en su pequeño y tranquilo apartamento. Se sentó a la mesa de la cocina y recorrió con los dedos el sobre que aún conservaba con la carta de Daniel. Lo volvió a leer, como si ese gesto pudiera cambiar algo, pero todo seguía igual. La comprensión que maduró con el tiempo fue amarga y cruel. El error no fue solo traicionarla, sino subestimar el amor que recibió. Un amor que no gritaba, no suplicaba, sino que se entregaba cada día en pequeños gestos. Imaginó que la libertad traería nuevos colores, pero descubrió que la libertad sin propósito solo expone aún más el vacío. Y ahora, por mucho que hubiera crecido, madurado y cambiado, no había nadie allí para presenciar este cambio. Daniel, a pesar de la estabilidad que había construido con Olivia, también sentía que las capas internas de su historia aún se asentaban. La presencia de Emily ya no invadía sus días, sino que aparecía en breves destellos de memoria. Ya no era un dolor, sino una lección aprendida, un punto fijo en su cronología. El dilema ahora era diferente. Era saber hasta qué punto la cicatriz que carga lo moldea o lo limita. Olivia notaba cuando estaba pensativo, pero respetaba su silencio. No quería competir con fantasmas. Simplemente quería ser parte de un presente real. Y Daniel, aunque aún luchaba con algunos recuerdos, se sentía lo suficientemente completo como para no contaminar su amor actual con el dolor del pasado. Lo que Emily destruyó, él lo reconstruyó, con paciencia, con verdad y con una nueva conciencia de lo que merecía y nunca más debía aceptar. La vida continuó con su rutina sin importancia. Olivia consiguió un ascenso en el trabajo y sugirió un viaje para celebrarlo. Daniel aceptó. Fueron a un lugar tranquilo, rodeado de montañas, donde el tiempo parecía ralentizarse y el cielo se abría como una invitación al silencio. Durante el viaje, sentados junto a una chimenea, ella le preguntó si creía que el amor podía tener muchas formas o si solo había una persona adecuada. Tardó un rato en responder. Pensaba en Emily, no como una posibilidad perdida, sino como una historia terminada. Dijo que creía que el amor verdadero no era necesariamente el primero, sino el que llega cuando ya no necesitas que te salven. Olivia sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaron decir nada más. Mientras tanto, Emily dedicaba sus días al voluntariado en un centro de apoyo emocional. Allí, encontró una manera de darle sentido a su propio dolor. Ayudar a otros en crisis a navegar sus conflictos le hizo sentir que, a pesar de sus errores, todavía había algo bueno que podía ofrecer al mundo. En una de las sesiones de apoyo, escuchó a una mujer hablar sobre una relación desgastada, sobre su deseo de buscar algo nuevo fuera del hogar, sobre el miedo a perder lo que ya tiene por algo que podría ni siquiera existir. Emily escuchó en silencio y, por primera vez, sintió que podía responder con honestidad. Dijo que comprender el valor de alguien después de que se ha ido es un dolor que no vale la pena el riesgo. Dijo que el brillo de la novedad se desvanece, pero el vacío que queda cuando se pierde un amor verdadero puede durar toda la vida. Dijo que a veces engañamos no por malicia, sino por inmadurez. Y que el precio es demasiado alto. La mujer lloró. Emily también. Daniel y Olivia regresaron de su viaje con planes más concretos. Consideraron mudarse juntos, tal vez incluso a otra ciudad. Su relación se basaba en el diálogo y el respeto. No había prisa. Había presencia. Durante una cena con amigos, Olivia comentó que Daniel era el hombre más honesto que había conocido. Él sonrió tímidamente, pero en el fondo, sintió que el reconocimiento sanaba cada parte de él que alguna vez había sido cuestionada. Tener a alguien que realmente lo viera, que lo valorara sin tener que demostrarle constantemente su valía, era todo lo que siempre había deseado. Y ahora, por fin, lo tenía. Emily, sola en casa, miraba fotos antiguas y, en lugar de llorar, simplemente cerró los ojos unos segundos. Había aprendido a vivir con lo perdido. Había comprendido que no todo amor regresa y que no todos los errores se pueden arreglar. Pero eso no le impidió crecer a partir de ello. El tiempo le enseñó a ser honesta, primero con los demás, luego consigo misma. No buscaba redención. Solo quería seguir viviendo para, algún día, poder estar orgullosa de quien se había convertido. El arrepentimiento ya no era una prisión, sino un recordatorio.
de lo que había hecho, de lo que había perdido y de lo que nunca volvería a hacer. La espiral descendente de sus vidas se componía de silencios que sanaban, encuentros que ya no dolían y decisiones que, por difíciles que fueran, ahora cobraban sentido. Daniel nunca volvió a ver a Emily después de aquel último encuentro casual. Olivia nunca necesitó conocer los detalles de su pasado porque confiaba en el presente. Y Emily, en su solitario viaje de reconstrucción, encontró la paz no olvidando, sino aceptando. Porque a veces, perder a alguien que te amó es el punto de partida para aprender, a través del dolor, a volver a ser digno de amor. Y el tiempo, implacable, siguió su curso, dejando solo lo esencial, las lecciones. La primavera llegó con una dulzura que contrastaba con los inviernos emocionales que cada uno de ellos había soportado. Había pasado suficiente tiempo para transformar el dolor en recuerdo y los recuerdos en lecciones silenciosas. Daniel ahora caminaba ligero, no porque lo hubiera olvidado, sino porque finalmente había aprendido a no cargar con lo que ya no era suyo. Las mañanas en la casa que compartía con Olivia se convirtieron en su nuevo refugio, el aroma del café mezclándose con el sonido de la vieja radio, sus pies descalzos sobre el suelo de madera y la luz del sol filtrándose a través de las cortinas con una dulzura que le reconfortaba el pecho. Fue allí, en esa sencillez casi poética, donde comprendió lo que significaba la paz. No era la ausencia de dolor, sino la ausencia de la expectativa de que alguien viniera a salvarlo. Ya se había salvado a sí mismo. Un domingo por la tarde, sentados en el jardín trasero donde aprendían jardinería juntos, Olivia le contó sobre una invitación a un nuevo proyecto en otro estado. No era urgente ni definitiva, pero era una oportunidad. Hablaba con entusiasmo contenido, midiendo cuidadosamente sus palabras, como si no quisiera asustar a nadie. Daniel escuchó atentamente. Sabía que existía la posibilidad de empezar de nuevo de una manera aún más concreta, lejos de los lugares donde todo sucedió. Pero también sabía que escapar de un escenario no es lo mismo que estar listo para irse. Cuando terminó de hablar, él sonrió, le tomó la mano y le dijo que esta vez no tenía que quedarse más tiempo. Porque ya no estaba atrapado en el pasado, de hecho, estaba listo para seguir adelante. No como una escapatoria, sino como una elección. Mientras tanto, Emily comenzó a redirigir su vida lejos de los recuerdos que la atormentaban. Empezó a impartir talleres cortos de autodescubrimiento, compartiendo con otras mujeres experiencias sobre la identidad, las decisiones y los caminos torcidos que a menudo tomamos cuando no sabemos bien quiénes somos. No usó nombres ni citó directamente su propia historia, pero sus palabras transmitían una verdad tan transparente que era imposible no sentirla. En una de estas sesiones, una joven levantó la mano y preguntó si era posible ser perdonada por destruir algo que una vez fue puro. Emily tardó un rato en responder. Respiró hondo, sostuvo la mirada insegura de la joven y dijo que el perdón comienza cuando aceptamos que no podemos volver atrás, pero podemos seguir adelante sin repetir lo que nos derribó. Dijo que no, que el pasado no se puede borrar, pero sí se puede transformar en algo que sirva de puente hacia otra versión de nosotras mismas. Lo dijo con un nudo en la garganta que solo ella conocía. Un viernes por la noche, Emily recibió una llamada inesperada. Era la madre de Daniel. Hacía años que no se veían, pero la voz al otro lado era firme y dulce, como siempre. Dijo que tenía algo que darle. No era urgente ni obligatorio. Solo un gesto. Quedó con ella al día siguiente en un pequeño café lejos del centro. Emily llegó puntual, con los ojos llenos de preguntas y el corazón acelerado. La mujer la recibió con una sonrisa serena y un sobre en las manos. Dijo que había encontrado una fotografía entre los libros de su hijo que, por alguna razón, no se atrevía a tirar, una vieja imagen, tomada un fin de semana cualquiera, de Daniel y Emily riendo, abrazados, en un lugar que ya no sabían dónde. Él dijo que creía que era justo devolvérsela a la persona que formaba parte de la escena. Emily sostuvo la foto con cuidado, como si fuera de cristal. Le dio las gracias, pero no supo qué decir. La mujer volvió a sonreír y, antes de irse, simplemente dijo que a veces las personas que perdemos son en realidad reflejos de las versiones de nosotras mismas que ya no somos. Y que, por lo tanto, algunas pérdidas son necesarias. Emily se quedó allí de pie durante largos minutos, mirando la foto e intentando reconocer a la mujer que una vez fue. Esa misma noche, Daniel sintió una extraña urgencia.
Estaba rebuscando entre cajas viejas buscando un libro cuando encontró una nota doblada que Emily había escrito en su segundo aniversario. No era una carta larga, solo unas frases sobre amor, cariño y el futuro. La leyó y no sintió dolor ni añoranza. Simplemente se dio cuenta de cómo todo lo dicho en el apogeo de un sentimiento puede, con el tiempo, convertirse en nada más que el ruido del pasado. Guardó la nota, pero no la devolvió a la caja. La dejó sobre la mesa, mirándola fijamente como un recordatorio de que incluso los amores más sinceros pueden volverse insuficientes si no se nutren de la decisión diaria. Olivia, al verlo allí, le preguntó qué era. Él se lo dijo. Sin miedo. Sin inquietud. Simplemente se lo dijo. Ella escuchó, sonrió y dijo que admiraba su capacidad de mirar lo que era sin perderse en lo que podría haber sido. Y por eso confiaba tanto en él. Porque no mentía sobre el pasado. Pero también porque ya no vivía en él. Meses después, Daniel y Olivia decidieron emprender el proyecto en otro estado. Empacaron sus cosas con calma, donando lo que ya no tenía sentido llevar. La última noche antes de la mudanza, caminaron por el barrio en silencio, despidiéndose de los lugares que habían marcado sus últimos años. Se detuvieron frente al parque donde Daniel había visto a Emily por última vez. Contempló las bancas, el sendero, el cielo oscuro y sereno. Simplemente dijo que allí, una historia había terminado y otra había comenzado. Olivia le apretó la mano y sonrió, como si comprendiera que algunos recuerdos no deben evitarse, solo aceptarse. El día de la mudanza, con todo listo, Daniel recibió un mensaje de Emily. Era breve. Decía que se había enterado de la mudanza y les deseaba a él y a Olivia una vida feliz, llena de todo lo que habían construido. Daniel lo leyó, pensó unos segundos y respondió. Dijo que estaba agradecido, que le deseaba lo mismo y que esperaba que siguiera siendo para los demás la fuerza que él una vez intentó ser para ella. No hubo dolor. No hubo rencor. Solo un cierre. El camino por delante era largo, pero ahora estaba despejado. Daniel ya no cargaba con las ruinas de un pasado sin resolver. Emily, aunque sola, por fin no se sentía perdida. Y Olivia, con su paciencia y su luz serena, era la prueba viviente de que el amor no necesita gritar para ser inmenso. Cada uno, a su manera, estaba más cerca de ser quien siempre debió haber sido. Y aunque no sabían qué les deparaba el futuro, estaban preparados. Porque, en el fondo, lo que realmente define quiénes somos no son los errores que cometemos, sino lo que elegimos hacer con sus consecuencias. Y a veces, la mayor prueba de amor no está en quedarse, sino en permitir que el otro se vaya y construya su propia paz. El camino parecía extenderse interminable ante ellos mientras el auto cruzaba la línea que marcaba el comienzo de una nueva ciudad. Olivia miraba por la ventana, atenta a los detalles de este nuevo lugar donde ahora reconstruirían no solo una vida juntos, sino un hogar basado en decisiones conscientes y un pasado limpio. Daniel conducía en silencio, no por falta de cosas de qué hablar, sino por reverencia a lo que dejaban atrás. Cada kilómetro recorrido era una despedida simbólica a viejos dolores, a recuerdos que ya no dolían, a los fragmentos que se habían desprendido con el tiempo. Ya no pensaba en qué habría sido si todo hubiera sido diferente, ya no fantaseaba con lo que había perdido, ni idealizaba lo que casi había destruido su identidad. En ese momento, solo podía pensar en la paz que sentía al estar con alguien que no le exigía amor, sino que lo abrazaba por completo, cicatrices incluidas. Al instalarse en un nuevo barrio, rodeado de árboles y las voces de los vecinos que se saludaban con naturalidad, los días comenzaron a adquirir una textura diferente. Olivia encontró rápidamente un nuevo trabajo, se involucró en proyectos locales y conoció a personas que la hicieron sentir parte de este nuevo ciclo. Daniel montó un pequeño estudio de fotografía, algo que durante años había sido un sueño olvidado en el ajetreo de la vida cotidiana. Con su apoyo, descubrió que era más creativo de lo que imaginaba, más sensible de lo que antes se había permitido. Cada retrato que tomaba llevaba, sin darse cuenta, la marca de alguien que había sentido el dolor de la pérdida, pero también el poder de reconstruir. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en un referente en la comunidad, no por su talento para el espectáculo, sino por la serenidad que irradiaban juntos. Había una armonía madura entre ellos, construida sobre el diálogo honesto y las miradas que buscaban no la validación, sino solo la reciprocidad.
Por otro lado, en una época diferente, Emily vivió su proceso con silenciosa dignidad. Eligió quedarse en la ciudad donde todo ocurrió, no por apego, sino porque creía que huir ya no era necesario. Finalmente estaba dispuesta a afrontar sus propias reflexiones sin apartar la mirada. Empezó a dar charlas a jóvenes en centros comunitarios, usando su historia como ejemplo de cómo las decisiones imprudentes pueden tener consecuencias irreversibles. No se presentó como una víctima, ni mucho menos como una mártir. Hablaba con humildad, con una sinceridad que conmovía profundamente. La gente la escuchaba, lloraba y le daba las gracias. Se había convertido en alguien útil, aunque recorriera caminos tortuosos. Algunas noches seguían siendo solitarias, y había momentos en que el silencio de la casa la envolvía en recuerdos ineludibles, pero había aprendido a sobrevivir sin volver a perderse. Ya no buscaba rescatar lo perdido, sino honrar el dolor que la transformó. Fue durante una exposición de fotografía organizada por Daniel que ambos se vieron por última vez. Emily no sabía que él estaría allí, ni esperaba verla. Pero cuando sus miradas se cruzaron en medio de la sala, entre frases y voces mezcladas, hubo un momento de reconocimiento silencioso. Emily se acercó con una sonrisa tranquila y sin pretensiones y elogió su trabajo. Daniel le dio las gracias, diciendo que era bueno verla bien. Ella respondió que estaba en paz y que quería que él lo supiera. Él respondió con sinceridad, diciendo que veía eso en ella. Olivia se unió a él poco después, con la ligereza de alguien que no se deja conmover por el pasado, y saludó a Emily cordialmente. No hubo incomodidad. No había lugar para el resentimiento, solo respeto. Emily se despidió poco después, cruzando la sala con la conciencia tranquila. Al salir, no lloró. Por una vez, no le dolió. Era simplemente la vida siguiendo adelante, finalmente avanzando. Daniel y Olivia regresaron a casa esa noche sintiendo que por fin todo estaba bien. Su historia con Emily ya no era una herida abierta ni un capítulo sin resolver. Era un capítulo cerrado, un puente hacia algo más grande. Con Olivia, comprendió que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de alguien dispuesto a crecer juntos, a equivocarse y a acertar con honestidad, a elegir a la misma persona todos los días sin necesidad de garantías. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante sin mirar atrás. Emily continuó con sus proyectos, amplió sus charlas y comenzó a escribir un libro sobre decisiones y reconstrucción. Recibía mensajes de personas que se identificaban con su historia, que decían haber sido salvadas por sus palabras, y esto la fortaleció. Un día, caminando por una feria callejera, vio a una joven llorando en silencio mientras sostenía una libretita. Se acercó y le preguntó si todo estaba bien. La joven la reconoció, la abrazó fuerte y le dijo que había renunciado a destruir a su familia porque había leído un texto que había escrito. Emily sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y en ese momento comprendió que quizás su mayor propósito era precisamente ese, evitar que otros cometieran los mismos errores. Y así continuó, transformando el arrepentimiento en servicio, el dolor en sanación, la culpa en compasión. El tiempo, como siempre, siguió su curso. Daniel y Olivia adoptaron un perro, renovaron su patio trasero y, poco a poco, crearon nuevas tradiciones. Los cumpleaños dejaron de ser fechas difíciles, los domingos se convirtieron en sus días favoritos y los silencios, antes agobiantes, ahora eran reconfortantes. Entre libros compartidos, conversaciones nocturnas y viajes inesperados, construyeron un amor que nació no de promesas, sino de resiliencia. Un amor que no necesitaba dominar a nadie, porque no nació para competir, sino para perdurar. Él aprendió a amar de nuevo sin miedo. Ella aprendió a acoger a alguien con un pasado sin sentirse amenazada. Y juntos, aprendieron que nada es más fuerte que la verdad dicha con dulzura. Emily, a su vez, vio su nombre mencionado en un artículo sobre mujeres que transformaron sus historias en impacto social. Lo leyó con los ojos llenos, no de vanidad, sino de gratitud. No por el reconocimiento, sino por haber sobrevivido a la versión de sí misma que casi lo destruyó todo. La fotografía que la madre de Daniel le había devuelto ahora estaba enmarcada en su sala, no como recuerdo de un amor perdido, sino como recordatorio de que las decisiones forjan el destino. A veces con dolor. A veces con belleza. Y casi siempre con arrepentimiento. Cada uno siguió adelante con su vida.
No con la perfección de las películas románticas, sino con la madurez que solo el dolor verdadero puede enseñar. El amor, cuando se maltrata, se desvanece. Y cuando lo hace, no regresa como antes. Lo perdido, perdido está. Pero lo aprendido se transforma. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que es posible perdonar a alguien que ha sido infiel? ¿O que ciertas decisiones impiden vengarse? Queremos saber tu opinión. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no olvides suscribirte al canal para ver más historias intensas como esta. Cada semana, historias que muestran la vida tal como es, con errores, dolor, nuevos comienzos y también esperanza. Y antes de concluir nuestra reflexión, la traición no solo destruye relaciones. Rompe promesas, destruye los cimientos de la confianza y deja cicatrices que no siempre se pueden borrar. No hay excusa que justifique la decisión consciente de herir a alguien que una vez te dio su corazón. Por eso, este canal no apoya, idealiza ni jamás defenderá ninguna forma de traición. Hasta la próxima historia. Y que siempre elijas con el corazón, pero también con responsabilidad.